Muy buenos días. Seguimos estudiando, el texto de Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 10. Hoy veremos el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción de este mundo que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y una diferencia que tendremos esta vez es que empezaremos a ver no todo lo que dice el versículo, porque es mucha información, pero dividiremos el versículo en temas y cada video de esto será un tema, para no hacerlo demasiado largo. Y ya, comenzamos bien. Dios, a través de nuestro Señor, nos ha dado grandiosas promesas, y son muchísimas, y de estas solo veremos algunos ejemplos, ¿ya? Los temas de este versículo son, como ya leíamos, las promesas en Cristo, la naturaleza divina y la concupiscencia, que es el origen de todo pecado, pero a su tiempo lo veremos con calma. Cuando Dios promete, Él cumple su palabra, sea que estemos dispuestos a entenderlo o no. El Señor cumple su palabra. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y muchos más en el Nuevo, pero podemos centrarnos en la primera promesa que aparece en el Génesis capítulo 3, 15. El Señor está dictando sentencia por su desobediencia al hombre, como ya lo sabemos. Labrará la tierra, o la tierra dará sus frutos con el sudor de su frente. La mujer iba a aumentar los dolores en su preñez cuando dé a luz. Y a la serpiente, que pensaba quedar invicta de toda esta sentencia, le da una sentencia de muerte. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que quiere decir que la serpiente iba a ser de tropiezo durante toda la historia del hombre, pero llegado el momento, la simiente de la mujer daría un golpe mortal a la serpiente, a nuestro enemigo. Y lo vimos en la muerte del Señor Jesús, en el triunfo de la cruz. Vemos el principio del final de nuestro enemigo. Ese golpe mortal ya fue dado. Es un enemigo vencido en la cruz por nuestro Salvador. Queda en evidencia la maldad y la sentencia, el nivel de la maldad. O sea, nuestro enemigo, queda en evidencia su maldad, pues va contra aquella criatura que había sido formada recién dentro del periodo de la historia de la creación del Señor. Había sido formado recién, pero la diferencia es que Él lo había formado. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hasta el momento no había ninguna criatura así en la creación. Los ángeles son servidores del Señor y hay diferentes tipos de ángeles, pero al igual que nuestro enemigo. Pero ninguna criatura hasta ese momento, según lo que entendemos, según lo que tenemos en la palabra de Dios, había sido creado a imagen de Dios. Y podemos entender a raíz de este hecho que nuestro enemigo sintiese el deseo y casi la obligación de ir y destruir aquello tan precioso que Dios había creado, por envidia. Porque el que tenía los tamboriles, el que había sido creado en magnificencia, había sido lanzado por su arrogancia y por su deseo de tomar un lugar que no le correspondía.
había sido lanzado del cielo a la tierra, había sido arrojado del cielo a la potestad del aire. Entonces, ese ya es un tema. Y la interesante que la sentencia contra la serpiente es nuestra esperanza de redención. Seguimos avanzando. Promesas del Señor hacia nosotros. En esta promesa tenemos dos tipos. La mayoría, por no decir, no, la mayoría. Muchas de ellas son condicionadas y otras son netamente por gracia, porque el Señor quiso. Y en las condicionadas tenemos varias. Por ejemplo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, dice a sus discípulos. Los llama dándoles ya una promesa, un cambio en sus vidas. Él promete hacerlos pescadores de hombres. Ya no serían más pescadores de peces, como la mayoría de los discípulos que eran pescadores. Los llama a ellos para hacer totalmente un cambio. Y habla del primer cambio del creyente. Una vida antigua a una vida nueva. Pero esto es si le seguimos. Si seguimos al Señor, gozaremos de este cambio que el Señor quiere hacer en nosotros. Si no, no. Si vamos a Él, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. El descanso espiritual, el descanso de nuestro pecado, de la carga de nuestro pecado. Y tenemos por entendido, a raíz de esta promesa, que el Señor busca hacer descansar a los suyos. Por ejemplo, cuando en lo yo soy, cuando el Señor se muestra como la puerta, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Lo primero que ofrece el Señor es descanso. No sustento, es descanso. Descanso de nuestro pecado, descanso del trabajo que nos produce nuestro pecado y las consecuencias de nuestro pecado. Por la consecuencia de nuestro pecado es que nosotros somos como somos. Por la consecuencia de nuestro pecado, de nuestra indiferencia, somos lo que somos. Y el Señor nos ofrece descanso de aquella carga, descanso de nuestros pecados. Si le damos el primer lugar, tenemos recompensas que son eternas. ¿Por qué? El versículo que está aquí, al igual que en Mateo 10, habla acerca del costo de ser un discípulo del Señor. Y dice acá, si alguno que haya dejado madre, padre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, por mí, por ejemplo, Mateo dice, si no dejan estas cosas, no son dignos de mí. Y acá dice, habiéndolas dejado, tendrán una recompensa, no tendrán 100 veces más en esta vida y heredarán la vida eterna. Una recompensa eterna. Todos nuestros actos contribuyen a una recompensa que es eterna, algo que el Señor ha preparado. Aquellos que han estudiado acerca de el tribunal de Cristo, por ejemplo, saben de antemano que serán recompensados conforme a lo que hayan hecho mientras estuvieron en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La recompensa que es al final de nuestra vida, pero acá el Señor muestra una recompensa que es ahora. Recibirás 100 veces más en esta vida, 100 veces más en cuanto a las bendiciones del Señor. Si yo amo al Señor, puedo recibir un gozo que equivale a 100 veces más de lo que puedo obtener de mi familia. Por poner un ejemplo, es una comparación un poco burda, pero en este sentido es clara, ya que tenemos por cierto que las bendiciones del Señor son mucho mejores.
mucho mayores a lo que nosotros pudiésemos anticipar. Por ejemplo, en esta vida, lo veíamos hace un tiempo atrás en el video anterior acerca de la piedad. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es una ganancia que es para esta vida. Ejercítate en la piedad, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ya que tiene gran ganancia en esta vida y en la venidera. Tiene provecho en esta vida y en la venidera, dice en 1 Timoteo. Entonces, si es así, nuestra recompensa está ahí, la más palpable, la que tendremos ahora. No que dejemos a nuestra familia, sino que le demos el primer lugar. Si le damos el primer lugar al Señor, el Señor nos bendice. Y eso es algo que es verdad. Si le recibimos y creemos en Él, somos hechos hijos de Dios. Y esta es la promesa para el inconverso. Hablando acerca de aquellos que le habían rechazado, el Señor dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan, les dio la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios, no de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Y eso ya es muchísimo. La humanidad siempre ha mirado con admiración a aquellos héroes de la antigüedad. A muchos se les atribuyó ser hijos de un Dios. Y por eso podían hacer tales proezas, como les pasó a, a Pedro, perdón, no, a Pablo en sus viajes. Llegó un momento en que le trataron que era Júpiter o no sé quién, no me recuerdo bien en este momento, pero los trataron como si fueran dioses por haber sanado a alguien o por haber hecho las obras que el Señor les había dado que hicieran. Entonces, ser hechos hijos de Dios implica justamente llevar el nombre de Dios en nosotros. Somos los representantes de la deidad de Dios o del Señor, no de la deidad, sino de Dios en el mundo. Somos luz para este mundo, debemos ser luz para este mundo. Y en eso se basa el ser luz, es que somos hechos, o fuimos hechos desde el día que nos convertimos, hijos de Dios con todo lo que eso implica. Ese es otro tema, pero queda de estudio para aquellos que quedaron con la duda, porque ese tema, el hijo de Dios, como veíamos en la clase de jóvenes anterior, con nuestro hermano Pablo Medina, hijo de Dios implica bastante más que solo llevar un título. Para nuestra tranquilidad, promesas que son para nuestra tranquilidad, de compañerismo del Señor, por ejemplo, un lugar preparado por el Señor. Y tenemos Juan 14, del 1 al 3. Y esa promesa la conocemos, los creyentes por lo menos la conocemos muy bien. De un lugar el Señor prometió. ¿Para qué? Para que sus discípulos estuvieran tranquilos. No se turbe vuestro corazón, comienza diciendo el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Y eso es importantísimo. Pues el Señor busca que nosotros tengamos tranquilidad en este mundo. No que andemos preocupados por una o por otra cosa. Luego de eso tenemos Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Es una realidad. Mas confiad, yo he vencido el mundo. ¿Quién es nuestro sustento? El Señor. ¿Quién es nuestra seguridad? El Señor. El Señor que ha vencido el mundo. Por ende, nuestro enemigo, que es el mundo, está vencido. El enemigo de nuestra alma está vencido. Es un enemigo vencido que no tiene mayor influencia en nosotros, como no debería tener mayor influencia en nosotros. El mundo, con su sistema, el mundo de las personas, el mundo del gobierno de Satanás, está vencido. Es un enemigo vencido.
Y el Señor nos manda a tener confianza, más confiar. Yo he vencido al mundo. Y eso nos da la certeza de que cualquier aflicción que tengamos en el mundo es pasajera. Cualquier cosa que podamos encontrar en el mundo como tropiezo es pasajero, ya que no tiene mayor influencia en nuestras vidas delante del Señor. O no debería tener mayor influencia un enemigo vencido. Ahora, está la advertencia en Santiago. Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Y es una advertencia. Es un enemigo vencido al que no debemos prestarle la menor atención, ni mucho menos nuestra amistad. Mucho menos nuestro amor. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es un enemigo vencido. Por ende, no debemos prestarle ninguna atención. Ahora bien, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos seguir analizando Juan 16:33, pero se nos va a alargar mucho. La otra promesa es la de su compañía. Se hace manifiesta en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Las palabras del Señor después de encomendar a sus discípulos: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de que el Señor está, de que está presente en nuestra vida. Muchas veces nosotros vivimos como si el Señor no estuviese presente. Pero la realidad de nuestras vidas como creyentes es que el Señor está con nosotros. No porque nosotros lo merezcamos o porque nosotros seamos muy especiales, sino porque Él lo prometió. Simplemente por eso. Porque el Señor lo prometió, Él está con nosotros. Y es interesante, pues no depende de nosotros para nada. La comunión con el Señor, en este sentido, no depende de nosotros, pues el Señor está con nosotros. Lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos comunión con Él. Ejemplo de una promesa cumplida. Y el ejemplo más clásico es: el Señor promete un consolador. Juan 14, del 15 al 18, el Señor promete un consolador que vendría a estar con nosotros, no nos dejaría solos, vendría a estar con nosotros y en nosotros. Y es un detalle, en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, en nosotros. Y somos llamados a no contristar al Espíritu Santo. Entonces, es un cuidado que debemos tener, conociendo que esto es así. Pero la promesa fue hecha a sus discípulos tiempo antes de que esto pasara, luego de que el Señor muriera. Pasaron 50 días y llega Pentecostés, Hechos 2, del 1 al 4, donde esta promesa se cumple y llega el Espíritu Santo, se posa sobre los discípulos y los que estaban ahí ven lenguas como de fuego sobre ellos y luego salen afuera, donde el resto no le puede ver al Espíritu, pero sí se maravilla con los discípulos, que cada uno habla en la lengua de los prosélitos que estaban ahí, que habían venido a la fiesta, y a cada uno le hablan en su lengua, así como el Espíritu le mandó que hablasen. Entonces, no es menor la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Que nosotros le demos un carácter diferente es porque consideramos los tiempos, pero la influencia del Espíritu sigue siendo la misma. El propósito del Espíritu es el mismo, que se cumpla la promesa del Señor de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces su influencia en nosotros debe ser la misma en cuanto a nuestras vidas, a nuestra vida cotidiana, a nuestras consideraciones. Instados a guardar. Este es un tema que me surgió en medio del estudio, que es por lo menos interesante. Por ejemplo, el Señor nos manda
a guardar sus mandamientos. En Levítico 22:31 dice, guardad mis mandamientos. Yo, Jehová, después de haberles dado los mandamientos, porque Dios es Dios, manda a su pueblo a guardar sus mandamientos, como una orden. Pero esto no era porque sí. En Juan 15:10 el Señor lo revela un poquito más y muestra las condiciones que tiene el guardar sus mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos, dice en Juan 14. Juan 15 dice, guardad mis mandamientos. Si guardad mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso dice Juan 15:10. ¿A qué voy? Debemos vigilar nuestras motivaciones, el por qué guardamos los mandamientos del Señor. ¿Es por amor? ¿Es por gratitud? ¿O es por costumbre? ¿O por obligación? ¿Por qué cosa? ¿Cuál es la motivación que nos lleva a guardar los mandamientos del Señor? El Señor nos habla de una manera tierna, como un amigo que pide, casi por favor, que guardemos sus mandamientos porque nos muestra la promesa. Si guardamos sus mandamientos, permaneceremos en su amor. Como una muestra de nuestro amor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y lo que leíamos en Levítico es un mandamiento. Guardad mis mandamientos, yo Jehová. Pero el corazón de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a raíz de este mandamiento nacen todos los demás mandamientos. Entonces, este guardar los mandamientos de Levíticos nace del corazón de la ley, que es amar a Dios. Si yo amo a Dios, guardo sus mandamientos. Si no, no. Y el Señor es claro en decirlo: si me amáis, como una muestra de amor, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Conocer los mandamientos del Señor. Conocerlos, para guardarlos por amor. Nuestra esperanza prometida. Y la mejor o la más grande de las promesas que tenemos del Señor es su venida. Primero Tesalonicenses, el Señor viene hasta las nubes. Prometió el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios venir a buscarnos, y Él hasta las nubes. Nadie lo verá sino solo sus discípulos. No es como se muestra en algunos videos, el arrebatamiento, donde todos lo ven. No, no es así. El Señor viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, pero para hacer resonar o para que quede de manifiesto a sus discípulos, a sus hijos. Y en un momento serán llevados y ya no le verán más a aquellos que han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la promesa del arrebatamiento. Pero no queda solamente ahí, sino que seremos transformados. Si estamos vivos para ese momento, seremos transformados. Y está el misterio de 1 Corintios 15, 51 al 54. Y aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados. Lo mismo que dicen en 1 Tesalonicenses, para vivir por siempre con el Señor. Y 1 Corintios, para vivir no con este cuerpo, sino con cuerpos nuevos, transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, para que se cumpla la palabra dicha: sorbida es la muerte en victoria. La muerte, nuestro cuerpo que nos lleva a la muerte por causa de nuestros pecados, es transformado a algo muy, muy diferente. ¿Cómo qué? Podría decir uno. Y tenemos el texto de 1 de Juan 3, semejantes al Señor. Seremos semejantes al Señor en su venida.
Hijitos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. No solamente seremos transformados, no solamente seremos arrebatados de este mundo, sino que seremos semejantes al Señor, semejantes a Él. Puedo imaginarlo, pero mi imaginación no alcanza, creo yo, a dimensionar, y lo mismo que creen muchos hermanos, a dimensionar lo que nos espera. ¿Cómo será este cuerpo transformado? Podemos imaginarlo, seremos semejantes al Señor. Un ejemplo que he escuchado harto a través de la vida de creyente, a través de las veces que han tomado este tema en predicaciones o ministerios, es el hecho de que este cuerpo tendrá algunas características que son especiales, como el hecho de moverse a través de la materia. Ejemplo, el Señor en medio de los discípulos. Están todos los discípulos reunidos y el Señor se pone en medio de ellos y les dice, pasa a vosotros. Y en ese momento los discípulos se dan cuenta de que el Señor está en medio de ellos. ¿Por dónde entró? Las puertas están cerradas, las ventanas igual. Ahora, otra consideración acerca de este cuerpo es Apocalipsis, el capítulo 1, cuando Juan describe al Señor. Describe al Señor en medio de los candeleros. Ve esta imagen del Señor, y la describe tan bien, con ojos como llama de fuego, con sus pies de bronce, con una túnica hasta los pies, con un cinto de oro en su pecho, que habla de la autoridad del Señor. Vemos todo eso y la pregunta, ¿seremos semejantes al Señor en algo de eso? Y maravilla, la verdad. Si puedo ser sincero, maravilla el hecho de que seremos semejantes, que seremos transformados, que viviremos para siempre con el Señor en una ciudad que fue preparar Él con sus manos. Y algo que queda por sentado, yo creo que todos en este ratito o si es que pueden tomarse el tiempo de estudiarlo un poco más acerca de las promesas. Hay libros y hay comentarios, pero háganse su propia idea. Busquen las promesas del Señor en la palabra de Dios y vean qué provoca en cada uno de ustedes las promesas. Cada una de las promesas del Señor tiene un impacto, tiene una función en nuestra vida diaria. Tiene una función práctica. Por ejemplo, muchas de las promesas condicionadas nos dan aliento. O sea, si yo hago esto, recibo esto del Señor, ni más ni menos. Por ejemplo, guardad mis mandamientos, lo mencionaba antes. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y mi Padre os amará. Si guardad mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo permanezco en el amor del Padre, porque yo hago lo que el Padre me manda. Parafraseándolo un poco, pero es lo mismo. Pero, ¿qué impacto tienen esas palabras en mi vida práctica? El Señor nos sustenta, el Señor nos alienta, el Señor nos fortalece, el Señor nos da crecimiento, el Señor nos da seguridad, nos da confianza, nos da certidumbre. Todas las palabras del Señor provocan esto en nosotros. Aluento, no, es aliento, alentarnos. Pero, el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Qué provoca en ustedes? A mí me sustenta, sí. Las palabras del Señor me sustentan, me dan una seguridad, una base firme donde pisar. Eso es sustento. ¿En cuanto a qué? En cuanto a mi vida, en cuanto a lo que yo espero hacer del Señor, en cuanto a las decisiones que debo tomar, en cuanto a mi libertad en el Señor. Si no supiera qué agrada y qué desagrada al Señor, no sabría entonces cómo vivir mi vida y estaría siempre preocupado de, ¿estaré haciendo bien? ¿Será esta la voluntad del Señor?
La voluntad del Señor está en la palabra de Dios. Y basta leerla, aprenderla, atesorarla y ponerla en práctica para que sea nuestro sustento, nuestro aliento. Claro que sí, no se turbe vuestro corazón. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, córrete y échate en el mar, y sería así. Al árbol, desarráigate y plántate en el mar, y sería así. Hombres de poca fe, me alienta a tener más fe, a confiar más en el Señor. Fortalecido, fortaleza. El Señor nos fortalece en su palabra, claro que sí. Con los ejemplos del Antiguo Testamento, por ejemplo, a Josué se le dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, fortalécete y sé valiente. No temas ni tengas miedo porque yo estoy contigo todos los días. Yo estoy contigo donde quiera que vayas. Y es grandioso porque vemos el ejemplo de la promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es una promesa vana. Lo mismo tuvieron Josué, lo mismo tuvo Elías, lo mismo tuvo Moisés, lo mismo tuvo Abraham. Nuestros héroes de la fe tuvieron exactamente la misma confianza, el mismo principio. Yo estoy con vosotros. El Señor está presente, entonces no debemos temer. ¿Cuán diferente sería nuestra vida si eso fuera patente, realmente patente en nosotros? Sería muy, muy diferente. ¿No da crecimiento? Claro que sí. Al escudriñar las promesas del Señor, el Señor nos hace crecer. Este cuerpo nuevo necesita de esas promesas. Esta nueva creación que el Señor ha hecho en nosotros necesita de estas promesas para crecer. Pues, por ejemplo, en Colosenses se nos dice que este nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, este crecimiento que depende de nuestro propio trabajo, de nuestro esfuerzo de conocer al Señor, está dado a través de las promesas del Señor. Por ejemplo, el versículo 4 nos dice que llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina, pero esto es a través de este crecimiento que da Dios. No es porque sí. No es porque yo tengo las promesas y las atesoro y me las sé de memoria, entonces voy a llegar a ser participante por eso. No es un conocimiento intelectual, es una práctica diaria de estar cerca del Señor, de su palabra, y hacerlo parte de nuestras vidas. Así viene el crecimiento. Nos da seguridad y confianza. Claro que sí, fortalece nuestra fe. Pues sabemos que lo que el Señor promete, lo cumple. Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento para nombrar, donde el Señor prometió y cumplió. Donde el Señor fue probado y cumplió, para dar seguridad, como a Gedeón y ese evento del vellón. Una noche solo roció en el vellón. Segunda noche, segundo día, segunda mañana, nada de rocío en el vellón y todo el resto del terreno mojado. ¿Para qué? Gedeón necesitaba confianza y seguridad en el Señor, que el Señor sí estaba con él. Y el Señor se la dio, pues tenía Gedeón que cumplir una gran misión y necesita que sus enviados estén confiados en él. Y es interesante, el Señor quiere que nosotros estemos confiados en él, pues nos ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura, en todo lugar. Y para hacer eso, necesitamos confiar en que el Señor está con nosotros. No si el Señor nos mandó, es un mandamiento tácito, y de predicar el Evangelio a toda criatura. No está preguntando ni pidiendo por favor, el Señor ya nos mandó. No necesitamos permiso para eso, solo disponernos a hacer su voluntad. La certidumbre, la certeza. La certidumbre viene, en mi caso, de mi versículo favorito
Yo creo que el de muchos. De que sí soy salvo, por ejemplo. Cuando yo me convertí, o el versículo que fundó mi conversión fue el Evangelio de Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor ya lo dio. El Señor ya lo hizo. ¿Qué tenía que hacer yo? Solamente recibir al Señor y creer en Él. Una vez hecho eso, esa promesa se cumple. Y se cumple. Todas estas cosas nos llevan, nos empujan un poco más en nuestro crecimiento y nos llevan a ser participantes de la naturaleza divina. Y ese es el tema que sigue, lo veremos en el próximo video. La naturaleza divina. Un tema interesante, por decirlo menos. Y algo que me tendrá estudiando un buen tiempo. Hasta aquí este video. Que el Señor les bendiga. Bendiga esta pequeña meditación en cada uno de ustedes.